Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Raimonda, voy a hablarles de comportamiento equino, específicamente sobre cómo podemos realizar aportes para mejorar el comportamiento de los caballos que participan en intervenciones asistidas. Vamos a dividir la charla en dos partes. En primer lugar, una pequeña introducción donde vamos a hablar de lo que se sabe del comportamiento de los caballos, haciendo hincapié en las habilidades sociales que tienen estos animales. Y la segunda etapa es evaluar cómo podemos relacionar todo esto que sabemos con el bienestar de los caballos y específicamente cómo aplicarlo a las intervenciones asistidas, para cerrar con algunas consideraciones finales. En este sentido, es muy importante saber que el comportamiento de una especie es el resultado de su carga genética, es decir, de la especie equina en sí, pero también según la interacción de cada individuo con su ambiente, con el ambiente en donde vive. Entonces, en este sentido es importante evaluar dos cosas. Primero, comprender cómo percibe el mundo, y hay diferentes estudios que nos ayudan a comprender el ambiente equino, es decir, cómo olfatean, qué olores perciben, cómo escuchan, cómo ven y demás. Y además debemos detenernos en observar cómo cada individuo interactúa con el medio en el que vive. Y en este sentido podemos ver desde cuáles son sus movimientos característicos, sus andares, cómo utiliza el espacio, cuáles son sus lugares de preferencia y cuáles lugares ese animal evita, cómo se alimenta, cuáles son las frecuencias de realización de estos comportamientos y cómo cómo se compone esa conducta. Además del uso de recursos y, por ejemplo, también es importante ver cómo responde a diferentes estímulos y específicamente a la manera de interactuar con otros miembros de su especie y con personas, ya sea personas a las que está habituada y a personas desconocidas. En este sentido es muy importante remarcar que los caballos tienen un sistema de comportamiento colaborativo. Esto significa que las conductas de uno de los caballos de un grupo va a influir en el comportamiento del resto de la manada. Por eso ellos se van a asociar como producto. Lo que están buscando es que haya una cohesión de grupo, organizarse de alguna manera, establecer jerarquías, disminuir los comportamientos agresivos y establecer así un vínculo que les permita ser un grupo unido, que les da beneficios de supervivencia frente a depredadores. En este sentido, algunos estudios nos muestran cómo los caballos disminuyen sus comportamientos agresivos cuando se encuentran en lugares más amplios, lo que deberíamos considerar a la hora de darles oportunidades de descanso. Además, debemos reconocer que los caballos tienen una importante cognición social. Su cognición social es sofisticada. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos está indicando que pueden recepcionar información de otros individuos, almacenarla, recuperarlas y procesar dicha información sobre otros miembros de su especie y así interactuar. Y además son capaces de recordarlo tanto a corto como a largo plazo, y esto también lo debemos tener en cuenta. En este sentido, se han realizado estudios que nos permiten identificar sus expresiones faciales y sus maneras de vocalizarse, y no solamente ver cómo esto les permite identificar miembros de su especie, reconocer, por ejemplo, una madre a su potrillo, sino también obtener información sobre el estado emocional de otro individuo. Y además, dentro de esta cognición sofisticada que tienen a nivel social, son capaces de entrecruzar dicha información, o sea, y reconocer si una voz, o sea, un tipo de vocalización le corresponde o no a un caballo que ellos conocen. Todo esto que ellos son capaces de realizar, lo aplican para interactuar con los seres humanos. En este sentido, los caballos pueden
identificar y prefieren, además, a aquellas personas que tienen en su rostro una expresión facial positiva, por ejemplo, una sonrisa, en lugar de los que tienen una cara agresiva o neutra. O sea que pueden reconocer nuestras expresiones faciales, además pueden identificar diferentes posturas y eso va a modificar su comportamiento, el comportamiento de huida o permanecer quieto cuando nos acercamos, va a variar su velocidad, su manera de reaccionar de acuerdo a la manera de que nos paramos, cómo nos movemos, cómo nos acercamos, y además es fundamental que ellos son capaces de darse cuenta si estamos prestándole no atención. Y en este sentido hay un estudio interesante que muestra cómo los caballos reaccionan diferente, o sea, tienen un comportamiento comunicativo diferente hacia un humano en una situación experimental que escondían una zanahoria en un balde y el caballo podía ver si el humano estaba prestando atención o no. Y aumentaba este comportamiento comunicativo cuando había visto que la persona no había estado mirando el momento. Entonces aumentaba los golpecitos o los empujones hacia la persona para avisarle que ahí había comida y que, como pidiéndole que se la alcance. Además, los caballos también sabemos que, como dijimos, vocalizan y son capaces de identificar así a diferentes individuos, diferentes miembros de su especie, y también nuestra voz produce un efecto. En un estudio se comprobó que eran capaces de realizar asociaciones entre diferentes voces si esas voces eran presentadas cuando tenían un estímulo positivo o un estímulo negativo. O sea que tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos llegar a generar con nuestra voz, no solamente con nuestro tono de voz, en la manera de dirigirnos hacia ellos, sino con lo que son capaces de asociarlo según la actividad que estamos realizando, si es placentera o no. En otra ocasión, con esta memoria a largo plazo que tiene, puede ser que nuestra misma voz, en otro contexto, pueda desencadenar, por ejemplo, una conducta de estrés. Entonces, debemos reconocer que los caballos están predispuestos a cooperar con nosotros y que son capaces de adaptarse a diferentes actividades que les proponemos. En este sentido, y para poder garantizar su bienestar, tenemos que entender que los caballos no aprenden solo cuando nosotros les estamos intentando enseñar algo, sino que van a aprender en toda su cotidianidad. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, a su cognición, a sus capacidades de entender el mundo, y además, algo que está en creciente estudio y quizás está en pañales, es el tema de las emociones, donde hay algunos estudios que dicen que no son capaces de modificar su comportamiento o sus estados fisiológicos, como la frecuencia cardíaca, en situaciones donde hay una persona con miedo a los caballos, o por ejemplo en situaciones de exhibiciones en donde se observa que en presencia de público son las personas las que les aumenta el ritmo cardíaco en lugar de los caballos. Pero también debemos resaltar el estudio de Magret, quien nos indica que sí son capaces de identificar las emociones humanas y actuar en consecuencia en lo que se conoce como un mimetismo comportamental, es decir, imitar lo que hace el humano. En este sentido, es importante seguir investigando porque hay muchos estudios que nos indican que hay ausencia de estado afectivo negativo, pero aún nos falta seguir estudiando los estados afectivos positivos para poder mejorar la metodología y lograr estandarizarla para que nos sirva, sobre todo para garantizar su bienestar y mejorar el tipo de interacciones que tenemos con ellos. En este sentido también se plantea que el uso de las nuevas tecnologías, ya sea para evaluar el comportamiento equino o parámetros fisiológicos, nos serviría y tendríamos que empezar a ponerlas cada vez más a disposición. Y además deberíamos realizar diferentes intervenciones educativas en diferentes niveles, no solo en los lugares donde trabajamos con intervenciones asistidas, para poder de esta manera
lograr satisfacer las necesidades de comportamiento de los caballos, basándonos en que son una especie social, y una necesidad importantísima es la necesidad no solo de contacto social, sino de un contacto social adecuado y ameno. Entonces, acá me gusta ver cómo se integran todas las cosas de las que estuvimos hablando. Por un lado, garantizar que esos métodos que aplicamos tienen en cuenta lo que es la cognición equina y los estudios que van saliendo y que tenemos la responsabilidad de ir conociendo, ¿sí? Y de esta manera entender que si bien hay estímulos y tipos de educación equina que utilizan metodologías del miedo y que quizás dan un resultado, un éxito a corto plazo, a largo plazo pueden generar, con esta memoria que reconocemos que los caballos tienen, pueden dar resultados en detrimento del bienestar animal relacionados con signos de estrés y un comportamiento social inadecuado, ya sea con personas o con otros miembros de su especie. Por eso es importante conocerlos a cada individuo, brindar experiencias positivas, no solamente durante el trabajo, sino en su vida diaria, y mejorar las interacciones. Acá 4 ejemplos de 4 situaciones, presentación de estímulos a los que los podemos habituar o desensibilizar de acuerdo a la situación de cada caballo, permitirles la interacción social, que como ya dijimos varias veces en esta charla, es fundamental para garantizar su bienestar, lo necesitan, es un requerimiento tener estos momentos con otros miembros de su especie, se sienten más seguros, disminuyen sus niveles de estrés, y además habituarlos al trabajo con diferentes tipos de personas, con diferentes voces, diferentes tamaños y demás. En este sentido, y para ir finalizando, mencionar 2 conceptos. Uno, el de un bienestar, ¿sí? Que nos provee un marco de referencia que nos sirve para revisar e identificar cuáles son los beneficios directos e indirectos que esta interacción humano-animal tiene de los animales hacia nosotros y viceversa, y en relación con el medio ambiente. Y por otro lado, poder utilizar los principios básicos que ya fueron considerados por organizaciones internacionales para el entrenamiento equino. Entonces ahí dejo estas 2 páginas que me resultaron de interés por la temática que estamos tratando, y finalizar con algunas conclusiones, en realidad para dejarnos pensando en cómo la relación que tenemos con los caballos influye en su bienestar, y específicamente cómo lo hacen las intervenciones asistidas. Y en este sentido, y tomando en cuenta la teoría del aprendizaje, es importante tener en cuenta que estas organizaciones que quizás antes no tenían en cuenta a las intervenciones asistidas como una práctica más para la especie, ya están hablando y ya las incorporan dentro de sus estándares y dentro de sus lineamientos. Tenemos que hablar no solo del entrenamiento, sino también del manejo diario y de las sesiones específicas para poder garantizar que todas las personas que interactúan con el animal tengan en cuenta la teoría del aprendizaje, para lo cual debemos cooperar entre las diferentes instituciones que trabajamos para lograr que estos nuevos lineamientos que se van conociendo y que se van publicando lleguen a las diferentes personas que tienen este tipo de actividades. Así podemos, por un lado, garantizar el bienestar animal, y por el otro, estar de acuerdo con diferentes estándares y políticas en relación a la temática. Así que bueno, les agradezco por su atención, les dejo mis contactos por si tienen alguna pregunta, y bueno, muchas gracias y hasta la próxima.